El Señor me sigue indicando, de alguna manera pienso que Él sabe lo que yo necesito, es obvio, pero que también decía de alguna manera quiere que yo le traslade esto a ustedes. Y lo digo, ¿por qué? Porque ya es la tercera prédica que hablo de temas similares, hablando acerca de los enemigos. Y de ninguna manera quiero que se entienda de que estoy enfatizando el poder de los enemigos, porque en absoluto. Pero creo que el Señor quiere también que seamos creyentes entendidos, sensibles a los tiempos, a las oportunidades, y que tengamos victoria, por supuesto, día a día. Ya Él hizo lo necesario para que la tengamos. Así que lo que Él hace es traernos información y revelación por medio de su Espíritu, para que tomemos decisiones y para que vivamos una vida de bienestar aquí en la tierra y unidos a sus planes y propósitos. Así que hoy sigo como con esta serie acerca de los enemigos. La última que compartí con ustedes tenía que ver con los gigantes. Si no la escucharon, escúchenla y entonces van a conectar con lo que estoy avanzando. La de hoy le puse como título: no le des tregua al enemigo de adentro. Porque en ocasiones estamos enfatizando los enemigos externos y nos olvidamos que el enemigo número uno, el principal, es el de adentro. Nuestros tres enemigos, según la palabra, son el mundo, Satanás y la carne. El mundo y la carne siempre conectados con Satanás. Y el principal ni es Satanás ni es el mundo, porque ya fueron vencidos en la cruz. Es la carne, que también fue vencida en la cruz, pero que está aquí adentro nuestro, impulsándonos todo el tiempo a hacer o a no ser, tratando de desviarnos, y es en ocasiones imperceptible. Es más fácil verla cuando nos estamos portando re mal, carne al cuadrado, pero es difícil verla en nuestro día a día, porque incluso podemos estar dejándonos guiar por la carne, portándonos bien, entre comillas. Así que hoy quiero hablar de este enemigo, no le des tregua al enemigo de adentro, y quiero utilizar una historia que tiene que ver con un personaje, en este caso es Amalek, y luego voy a trasladarme en el mismo contexto a hablar sobre la historia de Saúl. Hay una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel a causa de una batalla que hubo cuando ellos estaban en el desierto y estaban camino a la tierra prometida. Se les vino en el medio la tribu de los amalecitas. Amalek era el líder, y entonces vino a estorbar al pueblo de Israel y le impedía el paso hacia la tierra prometida. Y entonces hubo ahí una batalla, y en ese lugar el Señor dio una instrucción bien clara. Estoy hablando de la época de Moisés. Y dice la instrucción, ¿no?, que en cuanto a la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, es decir, contra el gobierno del Señor, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta instrucción desde el comienzo, ya ahí con Moisés, se trasladó a lo largo del tiempo, como vamos a ver enseguida. Según los estudiosos de la Biblia, Amalek significa la carne, es una simbología de la carne. Por eso les hablaba en esta mañana del enemigo interno. Registra este pasaje porque voy a hablar de este mismo pasaje al cierre del mensaje. ¿Y qué es la carne? La carne es la tendencia. Me gusta esta definición, a mí me ayudó mucho, porque hay muchas definiciones que usted puede googlear también. Y de paso vaya al Instituto Renuevo para que conozca más acerca de qué es y quién es y cómo funciona este enemigo del creyente, que es la carne. Pero esta definición a mí me ayuda. Es la tendencia que yo tengo ya como creyente, incluso como pastora de Renuevo. Está viva esa carne, ha sido crucificada con Cristo, pero todavía no se da por entendida. La carne es la tendencia a la vida independiente de Dios, es decir, a vivir una vida que puede lucir como buena, pero sin Dios. Es decir, yo en el trono, yo liderando, yo gobernando mis pensamientos, mis emociones, etc. Esto como introducción para que nos vayamos inmediatamente a el tema central que voy a desarrollar. ¿Qué pasa cuando dejamos vivo al enemigo? Y nos vamos a ir al caso de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. En realidad, Dios tenía la idea de él
gobernar y liderar directamente sobre el pueblo de Israel. Pero aquellos que han leído la palabra saben de que el pueblo de Israel se entercó y como todas las demás naciones tenían rey, yo también quiero rey, dijeron ellos. Y entonces Dios al final lo permitió, no estaba totalmente de acuerdo, pero lo permitió, y entonces el primer rey fue Saúl. En medio del proceso de Saúl hubo una instrucción para el rey Saúl, que estaba liderando entonces al pueblo de Israel. Y miren cómo viene la cosa. Le dijeron a Saúl: ve y ataca a los amalecitas. ¿Se acuerdan de Amalec? Ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Otra vez el Señor hablando de que no dejemos vivo al enemigo y no perdamos de vista de que según los estudiosos de la Biblia, Amalec puede simbolizar nuestro enemigo interior, la carne. La orden es definitiva, nada con vida. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl perdonó la vida del rey. Mató a los amalecitas, pero le perdonó la vida al rey, al principal de los amalecitas. Dice que además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas. ¿Se acuerdan de la instrucción? ¿Se acuerdan de la instrucción de años anteriores con Moisés? ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Preservó las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Parece que si no hubiéramos leído lo anterior o no les hubiera explicado el contexto, ustedes hubieran dicho: bueno, pero si está todo ok, ¿cuál es la onda? ¿Cuál es el lío? Pero él estaba obedeciendo a medias. Estaba decidiendo qué es lo que a él le servía. Y eso me hizo pensar mientras leía esto, de que nosotros todos tenemos cosas buenas, que las ponemos a funcionar en la vida real para todo lo que hacemos, desde vivir, estudiar, casarnos, hacer iglesia, hacer ministerio. Tenemos cosas buenas que podemos poner a funcionar porque las tenemos, pero pueden estar funcionando bajo nuestro propio criterio. Nosotros le asignamos valor a eso y vivimos de esa manera. Como Saúl, que preservó aquello que según su visión era útil y servía, y desechó solamente lo que según su visión tenía que desechar. Pero entonces vino Samuel, que era el profeta, que el profeta era la voz de Dios de ese tiempo, y fue a encontrarse con Saúl porque lógicamente Dios se molestó. Así que fue a buscar a Saúl y dice que le dijeron que Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Antes había pasado de largo esto. O sea, Saúl se erigió un monumento a sí mismo. ¿Qué les hace pensar en eso? Cuando estamos hablando del gobierno de la carne, del decidir por nuestro propio criterio, incluso con las habilidades y los razonamientos válidos, emociones positivas que podemos tener y buenas intenciones. Él se erigió un monumento a sí mismo, se puso él en el trono, él se autopriorizó, él se autoprotegió, él se puso en el centro de su historia. Y cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Bueno, yo sé que ahorita esto no nos causa gracia porque ya sabemos todo lo anterior que les acabo de mencionar, pero si no nos hubiera convencido de que se portó bien. Y más adelante Samuel le pregunta: ¿cómo que te portaste bien? ¿Y qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel: ¿y cómo es que oigo mugidos de vaca? ¿Cómo es que seguiste las instrucciones que tenían que te guiaban a que destruyas todo y no dejes nada con vida? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Saúl estaba todavía un poco despistado. Y del botín, dice Saúl, los soldados, no yo, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Miren ahí cómo está, que aquí la puse y no la encuentro, ¿no? En primer lugar yo no fui, fue el otro. Y en segundo lugar son para el Señor. Espiritualizando una decisión
netamente humana, una medio verdad, una desobediencia, pero vistiéndola de algo espiritual para calmar su conciencia, quizás, suponiendo que lo hacía de manera inconsciente, quizás era un reflejo de autoprotección, o quizás lo hacía a propósito, no lo sabemos. Pero miren cómo sigue la historia. Entonces, Samuel, lógicamente, le dijo: basta, no me la charles, hasta acá nomás, deja de decir lo que no debes decir. ¿Y por qué entonces no obedeciste al Señor? Nada que sí obedecí y nada que sí es para el Señor. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Es bien fuerte la historia de Saúl. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. El holocausto era, se quemaba la ofrenda, eso era el holocausto que subía según las instrucciones del Señor en ese tiempo. Y hace referencia a aquello. ¿Al Señor le importa más que nosotros le levantemos holocausto o que le obedezcamos? ¿Al Señor le importa más que vengamos y ahí estemos cantando o que le obedezcamos, que le prestemos atención y a causa de que le prestamos atención a sus instrucciones, le obedezcamos? Y estaba hablando hace rato acerca de las cosas buenas, porque espero que muchos de nosotros ya no estemos tan enredados con las cosas evidentemente malas, pero a veces estamos levantándonos monumentos a nosotros mismos haciendo lo que queremos. Tu mente está en el trono, tu razonamiento puede estar en el trono, tu temperamento puede estar en el trono, tu manera de vivir que has aprendido en tu casa o lo que te gusta hacer, tus deseos, tus sueños están en el trono. Y sigue siendo carne. Es más, podemos nosotros servir al Señor. Yo puedo ser la pastora de Renuevo como soy, e igual estar desobedeciendo al Señor y haciendo, es que es para el Señor, pero en realidad estoy haciendo lo que yo quiero y como yo quiero, no estoy siguiendo instrucciones precisas del Señor. Y esta mañana yo traigo este mensaje que Dios me ha estado hablando en primera instancia a mí, pero también porque entiendo que Él quiere que nosotros le quitemos el poder que la carne tiene sobre nosotros, porque ¿saben qué le da operatividad al enemigo sobre sus vidas? La carne. Así que si usted, cualquiera de ustedes, tiene una puerta carnal abierta, no está intentando cerrarla, obedeciendo las instrucciones del Señor, por ahí están entrando los enemigos. Y por ahí te va bien, por ahí tenés éxito, por ahí te casas bien, por ahí estudias bien, pero no estás obedeciendo al Señor. Y al cabo del tiempo, esa rendija que nosotros dejamos abierta le da paso al enemigo en algunas áreas de nuestra vida. Por lo demás, el enemigo no tiene acceso a nosotros, sino es a través de la carne. La sangre de Jesús es suficiente para lavarnos, limpiarnos, redimirnos y para que el enemigo no nos toque. Pero si nosotros guardamos algo o no somos conscientes de aquello y eso se está quedando en nuestra vida por medio de la carne, ¿qué es la carne? La tendencia que nosotros todos tenemos a la vida independiente de Dios. Hacemos tantas cosas, ni le preguntamos, ni le consultamos, porque son buenas, porque son necesarias, porque hay que hacerlo. O como dicen muchos, ¿y por qué le vamos a preguntar todo al Señor? Si para eso nos dio cerebro, hagámoslo nomás. Creo que esto tiene que ver más con el corazón, que es lo que el Señor ve. Entonces, el caso de Saúl nos trae muchas enseñanzas. Miren lo que le dijo Samuel, el profeta, a Saúl a causa de esto que ha acontecido. Le dijo: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la obstinación o la terquedad, o el que estemos metidos en nuestras ideas acerca de cómo debemos vivir y hacer las cosas. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la obstinación, en otra versión dice la arrogancia, es como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El caso de Saúl es muy triste. Y lo que trae este caso para nosotros es una oportunidad
para que le preguntemos al Señor, ok, Señor, de alguna manera yo soy obstinado, obstinada, arrogante, estoy yéndome por mi cuenta, estoy confiando más en mi criterio y tomo decisiones en base a lo que yo pienso, siento, necesito o los demás esperan de mí sin preguntarte. Eso es lo que nos toca en esta mañana. Así que, ¿por qué no cerramos un ratito nuestros ojos para concentrar? Y ahí pregúntele al Señor. Dígale, Señor, no entiendo este tema en cuanto a mí, pero hoy abro mi mente y mi corazón. ¿Hay algo que me quieres hablar? ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿Hay un área de mi vida donde todavía la carne me está gobernando? ¿Donde soy independiente? Espíritu Santo, háblame. Háblame. Hoy vuelvo a ti, Señor, a tu misericordia, porque sé que incluso cualquier cosa que me muestres, tú mismo la vas a lavar, perdonar y sanar. Gracias, Jesús. Amén. Así que sigamos con la historia. Me gustó, bueno, aquí tengo una definición que me gustó mucho. Perdón que me avancé, ahí vuelvo. Esto. Justamente en esta semana leí esta definición y wow, me llamó la atención porque estaba estudiando estos pasajes de Saúl. El pastor Bill Johnson, americano, él dice: rebelión es el pecado de aquellos que temen y dependen más de los hombres que de Dios. Registre esto: rebelión es el pecado de aquellos que temen y dependen más de los hombres que de Dios. Y él decía que esto es una preferencia del corazón. Ustedes vieron que siempre se nos habla de que tenemos que cuidar nuestro corazón porque del mal a la vida, y que nuestro corazón es engañoso, y que el anhelo permanente debe ser que le digamos al Señor: dame un nuevo corazón. Así como el Señor también nos muestra el problema, nos da también las soluciones. No es que nos quiera acusar, condenar y ok, no servís para nada. No, este es el problema. Y dice Jesús: yo traje la solución, yo traigo la redención. Así que este es un problema de corazón, algo que nosotros tenemos que pedirle, por lo cual tenemos que pedirle ayuda al Señor, en vez de llenarnos de culpa, de acusación, o tratar de huir de lo que Dios nos quisiera mostrar, quizás. Así que rebelión puede estar en nuestro corazón de alguna manera. Yo no me identifico con la rebelión. Cuando era más joven, mi esposo me decía: usted es rebelde, no se somete. Puede ser que sí. Creo que todos tenemos una tendencia, al menos si nos comparamos con esta definición: aquellos que temen y dependen más de los hombres que de Dios. Que el Señor nos ayude y nosotros podamos entender qué es lo que Él nos quiere hablar. Acerca de temer al Señor y temer a los hombres, estos pasajes. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La mayoría de los creyentes nos ponemos de acuerdo que cuando la palabra habla del temor a Dios o el temor a Jehová, está hablando no de miedo, sino de reverencia. Pero el problema que tenemos es que a veces equiparamos la reverencia a Dios con la reverencia humana. Ay, pase usted, ¿no es cierto? Le hacemos una reverencia a una persona importante, le honramos aquí en la tierra. Pero no es lo mismo la reverencia con Dios. Por eso dice: el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando frente a un Dios santo, completamente santo, que le interesa tu pureza. Y Él sabe que no te puedes acercar, y yo no me puedo acercar a Él si no es a través de la sangre de Jesús. Porque la carne no puede estar en la presencia del Dios vivo. Porque su santidad no soporta el pecado. Y como no soporta el pecado, consciente o inconsciente, es por eso que Él envió a Jesús, para que el pago por nuestro pecado sea Jesús. Así que cuando hablamos del temor a Jehová, estamos hablando de algo más que una reverencia humana. Estamos hablando de que estamos frente a Jehová, el que es el dueño de tu vida. Él abre la mano y nosotros comemos. Él cierra la mano y nosotros no comemos. Él dice basta y nos fuimos de este mundo. Él dice sí es sí, Él dice no y es no. Ese es el Dios santo.
Y la palabra dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Las personas que tenemos, nosotros como creyentes, que tengamos claro esto nos va a llevar a la sabiduría, pero no solo a la sabiduría, sino a la protección, a la seguridad, al bienestar aquí en la tierra. Va a dejar un legado para nuestra descendencia. Esto es muy importante. Pero miren también lo que dice la palabra también en Proverbios sobre el temor a los hombres. Yo quiero avanzar ahora, unir estos temas con esto del temor a Jehová y el temor a los hombres. Enseguida ustedes lo van a ubicar mejor. Proverbios 29 del 25 al 26 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre la dicta el Señor. Aquí el Señor está rayando la cancha. Hay personas que temen al Señor y hay personas que temen al hombre. Las personas que temen al Señor salen bien librados, dice. Las personas que temen a los hombres se ponen, dice, bajo la sentencia de los hombres. Pero las personas que temen al Señor se ponen bajo la sentencia o el dictamen del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que tememos a las personas estamos atrapados en un lazo, dice la palabra. Pero aquellos que tememos al Señor y vivimos conforme a aquello, somos libres. Tenemos bienestar. A pesar de los problemas, no dice acá que no hay problemas, sino que cuando dice el temor del hombre y el temor al Señor, está hablando de nuestro corazón. Está hablando de nuestro corazón, porque aquí todos podemos decir, yo temo al Señor, pero tiene que ver con el corazón. Si temes al Señor, se está reflejando ese temor y esa reverencia al Dios Santo en la forma en que vivimos, vives o vivimos. De eso se trata lo que Dios quiere hablarnos ahora. Y volvamos a la historia de Saúl. Cuando a Saúl le dijeron que había pecado y Samuel le mostró y le habló de la rebelión, entonces ya no le quedó más que aceptar. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Escuchen, los soldados me intimidaron y les hice caso. Temor al hombre, tratando de satisfacer a los demás. El 31 dice, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. ¿Qué notaron ahí? Ok, he pecado, le dice Saúl al profeta Samuel, pero igual, a pesar de todo, acompáñame a adorar, que todos los demás vean, ¿no es cierto?, que me estás reconociendo delante de ellos. Es decir, que nadie se entere lo que pasó, cubrime las espaldas, porque quiero cuidar mi imagen, dijo Saúl. ¿Lo ven? ¿Temor al hombre o temor a Jehová? Se acaba de enterar de que le falló al Señor rotundamente. No te digas que aquí la puse y no la encuentro, por más que te estés portando bien, por más que según tuviste la intención de adorarme. Me fallaste rotundamente, dice el Señor. Y en ese lugar, él todavía está preocupado porque es lo que dicen los demás. Está preocupado por sí mismo. Está preocupado por su imagen. No quiere sufrir el rechazo. No quiere quedar mal. Quiere tener bienestar aquí en la tierra, a pesar de fallarle al dueño de su vida y de su destino, y el que lo escogió cuando él no tenía esperanza de ser rey de Israel. Es muy interesante este caso de Saúl y nos lleva a pensar en esto, ¿no? Por eso es que iniciaba yo con esto de los enemigos internos de la carne. Porque esto revela nuestro corazón. No sé, yo cuando leo esto me veo tan reflejada. Así que dejar vivir a la carne le permite a la carne, a esa tendencia independiente que tenemos, le permite camuflarse. Y si escuchó mis otros mensajes va a entender lo que esto significa. Le permite tener descendencia. La intención de la carne es quedarse en el trono. Es levantarse un monumento a sí misma, ahí camuflada, escondida en nuestra espiritualidad, en nuestro ministerio. Especialmente hablo de aquellos como yo que estamos sirviendo al Señor en el ministerio. Pero camuflada en tu manera de vivir y en tu manera buena de vivir.
hasta puede ser una persona, un hombre o una mujer admirado por mucho. Qué hombre, qué mujer más admirable, correcta, moral. Pero la carne puede estar camuflada. ¿Qué era la carne? La tendencia que tenemos a la vida independiente de Dios. La intención de la carne es gobernar nuestra vida y ser adorada con nuestras decisiones. Así como Saúl se levantó un trono a sí mismo. Y quiero que veamos otra vez esto de Saúl. Estamos volviendo a Saúl porque el problema de Saúl es que él tenía antecedentes. Por eso es que no hay que dejar vivo al enemigo. Antecedente 1, solamente pongo el pasaje porque el contexto es amplio. Pero aquí en este pasaje lo están por ungir a Saúl delante de todo el pueblo. Está Samuel ahí, ¿no es cierto?, el pueblo reunido, y quiere ungirlo públicamente como el primer rey de Israel. Y de repente Saúl no aparece. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí este hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Saúl tenía problemas de autoestima, de autoconfianza, inseguridades. Por eso es que ahí lo iban a ungir públicamente y él estaba escondido. ¿Qué pensaría acerca de sí mismo? Seguramente se sentía incómodo, que no tenía las capacidades, avergonzado de los demás. Quiero que vean los antecedentes, porque esto que acabamos de ver que le pasó al rey Saúl tiene antecedentes. Es por eso que nosotros no debemos darle tregua al enemigo, porque el enemigo se camufla en nuestra carne y también se esconde en nuestras luchas, en nuestra vulnerabilidad, en nuestras heridas, en nuestra personalidad. Este es el antecedente número 1. El número 2, miedo al rechazo. En 1 Samuel 10:27 encontramos esto que nos habla también. Pero algunos insolentes protestaron acerca de Saúl. ¿Y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, de aquí para afuera, no les hizo caso. Como nosotros hacemos cuando alguien nos rechaza, nos hacemos los opas, ¿no? Como que aquí no pasó nada. Pero fíjense el rechazo, que seguramente no fue la primera vez, ni fue tampoco la última, porque lo podemos ver a lo largo de la historia. Saúl fue precisamente el que persiguió al rey David, que le tuvo envidia y por eso lo persiguió. Así que aquí tenemos el antecedente número 2. Y hay un antecedente número 3 también que traje en esta mañana. Era una persona dependiente de otros. Parecía que andaba solo, porque se lo veía andando solo. Sin embargo, era dependiente en su corazón de otras personas. En 1 Samuel 13 en adelante encontramos un evento también donde el profeta Samuel, recuerden que Samuel era la voz de Dios para ese tiempo, el profeta Samuel le dice: en 7 días vuelvo, así que espérame, no hagas nada. Y el 7º día Saúl, el rey Saúl, se desesperó porque veía que el profeta Samuel no llegaba todavía. Se le acabó la paciencia y entonces tomó una decisión que iba en contra de las órdenes del Señor. Las órdenes del Señor en ese tiempo eran que solamente los sacerdotes escogidos podían levantar holocausto. Por eso Samuel le dijo: espérame 7 días, enseguida vuelvo y ahí lo hacemos, ahí adoramos. Pero sin embargo Saúl se adelantó, no pudo esperar e hizo algo que estaba prohibido en ese tiempo. Y cuando llega el profeta Samuel le reclama: ¿y por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó?, le dijo el profeta Samuel. Y Saúl responde: pues como vi que la gente se desbandaba, o sea, mirando los sentidos, definiendo la dificultad del momento. Él miraba. Pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Otra vez, fíjense aquí, espiritualizando su desobediencia.
Y así a veces somos nosotros. Tenemos obediencia parcial. Hacemos cosas que Dios nos pide, pero en el medio le metemos yo también, le metemos nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestra percepción, nuestro entendimiento. Ok, yo sé que esto no luce tan fácil, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que dice que nos va a llevar a toda verdad, que nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer. El tema es que sigue siendo un problema del corazón. ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir? Piensa en su manera de trabajar, en su manera de administrar su dinero. Piensa en su manera de hacer familia, en la manera en que usted administra su tiempo o ese problema que tiene. ¿Está dispuesto a escuchar las instrucciones del Señor y seguirlas al pie de la letra? Piensa en el asunto más difícil o más importante que tiene entre manos ahora. ¿Está dispuesto, está dispuesta a preguntarle al Señor y escuchar sus instrucciones y seguirlas al pie de la letra? Aunque parezca que va en contra de lo que usted quiere, en contra de su razonamiento, en contra de sus emociones, en contra de sus sueños, en contra de sus anhelos. Porque de eso se trata. O estamos nosotros en el trono, o está Dios en el trono. Y creo que aquí todos nos damos cuenta de cómo la carne trabaja en nosotros. Y cómo la carne es la que nos quiere desviar, la que nos quiere debilitar. Por eso es que el enemigo está adentro. Y este tema del temor al Señor y el temor a las personas, el temor al hombre, es bien definitorio. Enseguida van a ver por qué. La estrategia de la carne, por lo tanto, es reemplazar el temor a Dios por el temor al hombre. El temor al hombre no solamente es que tengo miedo de lo que ustedes opinan, sino el temor al hombre implica ponerme yo en el centro, como Saúl, y empezar a funcionar desde mis sentidos, bajarme aquí a la tierra y perder de vista la perspectiva del Señor. Obedecer a medias deja vivo el enemigo. Es decir, hay áreas de nuestra vida en la carne que están vivas ahí. No se quieren dar por enteradas de que Jesús murió en la cruz y nos dio libertad. Por lo tanto, somos nosotros, usted, mi hermano, mi hermana, cada creyente individual que tiene que combatir con esa carne. En sus fuerzas no, porque Jesús ya venció el poder de la carne. Lo que nosotros tenemos que hacer es alinearnos y intentar obedecer en el poder de Él. Yo hice una comparación, el temor al hombre y el temor a Jehová. El temor al hombre, según lo que leímos hace rato en Proverbios, le pone lazo al hombre. Dice, el temor al hombre te atrapa, el temor al hombre te pone lazo, el temor al hombre te atrapa bajo el dictamen del hombre. ¿Qué significa esto? Que lo que ustedes opinan define mi estabilidad emocional. Que lo que yo opino define también mis decisiones y mis actitudes. Eso es ponerme bajo el dictamen del hombre. Por eso es que cuando mi propia mente me dice no servís para nada, o eso no es para vos, yo lo voy a creer, porque el temor al hombre me pone bajo el dictamen del hombre, y esto implica mi propia mente y mis propias emociones, y también las de los demás. Entonces, ahí me convierto en una persona que estoy viviendo por reconocimiento o por sentirme bien. Entonces, miren ustedes, si yo busco mi estabilidad personal en base al reconocimiento, o la obtengo mi identidad y mi valor del reconocimiento, entonces esa identidad la voy a tener que sostener por medio de más reconocimiento. Eso es lo que va a pasar. O de aprobación, o que todos los demás me quieran, o que todos se sientan mal, o que nadie sufra, no sé. Cada uno de nosotros tiene su inclinación. Pero en cambio, el temor a Jehová, poner a Dios en el trono, esperar sus instrucciones y sujetarnos a ella en todas las áreas de nuestra vida, aunque sea difícil, nos pone bajo el veredicto de Dios. El veredicto de Dios es que la sangre de Jesús tiene poder para lavarnos, limpiarnos y redimirnos, y que siempre hay una solución redentora para cualquier problema. El veredicto del Señor
el dictamen del Señor sobre nuestras vidas, cuando nosotros nos ponemos bajo su liderazgo, nos abre la mente. Entonces vemos las cosas diferentes. No es lo mismo ver el mismo problema que ustedes tienen ahora o que yo tengo bajo esta columna del temor al hombre que bajo de la columna del temor a Jehová. Lo que yo tengo que hacer, la forma en que voy a enfrentar el problema, cambia por completo, porque nos alineamos al Dios que gobierna sobre nosotros y que gobierna también sobre el mundo. El temor al hombre lo disloca, así como un brazo se puede dislocar del cuerpo, el temor al hombre disloca al creyente de su efectividad, de su productividad y de su utilidad. El temor al hombre hace que los dones sean subutilizados, se bajen de categoría. Pero el temor a Jehová, en cambio, cuando nos ponemos bajo el señorío del Señor, lo que Dios te ha dado, tu historia, tu experiencia, incluso tus traumas y tus debilidades, pero también tus dones, esos se expanden. Bajo el señorío del Señor encontramos claramente nuestra identidad, nuestro valor, nuestro propósito, el significado de nuestra vida, y los dones se expresan sobrenaturalmente. Y escuchaba yo justamente al pastor Bill Johnson, que me inspiró bastante en este tema. Él comentaba acerca del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, el discípulo de Jesús? Cuando él estaba bajo el temor al hombre, dice que él trataba de autoprotegerse y se convertía en una persona miedosa. Pero cuando estaba bajo el temor a Jehová, se convertía en un hombre extraordinario que crecía y su sombra sanaba y tenía fe para lanzarse y caminar sobre las aguas. Pero cuando estaba bajo el temor al hombre, es decir, concentrado en sí mismo y sus recursos y no en los de Dios, entonces él fue en persona el que trató de reprenderlo a Jesús para que no vaya donde tenía que ir. ¿Se acuerdan? Y que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Por eso es que el temor al hombre nos pone lazo, pero el temor a Jehová nos libera en todo el potencial que Él nos ha dado. El temor al hombre nos esclaviza a los temores naturales de la vida aquí en la tierra y a la orfandad que ya cargamos. Todo ser humano viene a la tierra con una dosis de orfandad, sea que haya tenido padres o no los haya tenido, sea que sus padres hayan sido buenos o terribles. La dosis de orfandad viene desde Adán y Eva. Entonces, el temor al hombre nos pone otra vez bajo ese manto de orfandad. Esto es algo sobrenatural. Ya cargamos con ese manto, estamos lidiando todo el tiempo con aquello. Pero ahí el temor al hombre nos hace escondernos, nos hace sentirnos desprovistos, inseguros, nos falta, no sabemos, no podemos, no tenemos. Y entonces el temor al hombre nos lleva a lo que yo anoté ahí, a la compensación humana de vacíos y heridas. Esas heridas que tenemos tratamos de compensarlas. Tengo un vacío de seguridad, entonces yo trato de tener éxito en los estudios. Tengo un vacío de amor, entonces yo trato de buscar otra persona porque esa me dejó y no puedo vivir sin alguien que me ame. Ese vacío profundo, esa orfandad, la puedo tratar de buscar tratando de oprimir a mi cónyuge y esperando que me haga feliz, cuando es imposible que otro ser humano imperfecto nos haga felices. Entonces, la compensación humana de vacíos y heridas, como Saúl. ¿Lo vieron? Saúl tenía problemas de autoestima, era rechazado, y entonces él estaba buscando llenar sus heridas y vacíos con la aprobación de los demás, mostrando un éxito externo. Pero incluso ese éxito externo que buscaba le separaba del Señor. Hasta ese punto, los enemigos que tenemos adentro nos pueden debilitar y desviar de lo que Dios tiene para nosotros. En cambio, el temor a Jehová nos libera y nos conecta con una paternidad que nos satisface. Ok, seguimos luchando aquí en la tierra, con las heridas, con los traumas, con los vacíos, con los miedos. Pero nos conectamos al Señor y es una paternidad
que no solamente nos satisface en todos los vacíos, sino que libera ese potencial, todos los recursos disponibles del cielo para nosotros y que creen para otros también. Qué espectacular es el diseño del Señor. Así que no le damos tregua al enemigo de adentro. ¿Cuál es el enemigo de adentro? ¿Cómo se llama teológicamente? Carne. ¿Qué es la carne? La tendencia que está en nuestro interior permanentemente de ir hacia la vida independiente de Dios, de hacer, vivir, decidir independientemente de Dios. Y les decía que guarden el versículo del comienzo en su mente porque lo iba a completar. Aquí nos vamos de vuelta al Éxodo. ¿De dónde viene esa instrucción tan precisa y directa del Señor de que no dejen con vida a los amalecitas, que destruyan a Amalek? Aquí mismo en este lugar está la batalla precisa donde el Señor con el pueblo de Israel, liderados por Moisés y Josué, se estaban enfrentando contra los amalecitas. Y era fuerte la batalla. Y entonces ahí dice que sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, es decir, cuando de verdad estaba con fuerzas para pelear o para liderar, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Quiero que vean que esto es una lucha permanente. Por eso es que no le damos tregua al enemigo. No le damos tregua al enemigo. Ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la juventud, ni en la adultez, ni en la vejez. Ni casado, ni soltero. Ni con plata, ni sin plata. Ni en Bolivia, ni con el dólar, ni lo que sea. No le damos tregua al enemigo, porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero, como es un trabajo de toda la vida, mientras estamos aquí en este cuerpo carnal, las manos de Moisés se le cansaban. Si me ayudan a cambiar, por favor, de arriba. Entonces dice, tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. O sea, levantar las manos no es nada, pero sostenerlas a las manos levantadas todo el día, entonces te las regalo. Yo no aguanto ni 5 minutos con el tema de mi hombro. Y luego sigue el pasaje y dice: haz saber a Josué, que era el que venía a liderar después de Moisés, el líder que le iba a suceder. Haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Dónde es debajo del cielo? En la tierra. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte, Nisi. Y dijo: el Señor lo ha jurado y hará guerra contra Amalek de generación en generación. Me encantó la palabra porque a mí me da consuelo el saber que la batalla de la carne, que es permanente para mí, ojo que ustedes piensen que porque ya tengo tantos años o soy pastora, que la batalla es inferior, es superior. Pero con los años también es superior el conocimiento que tenemos ya del Señor. Y por lo tanto corremos más rápido a buscar ayuda. Es decir, con los años me siento tan pero tan vulnerable que corro más rápido al Señor. Así que es una batalla de toda la vida y entonces me consuela el saber que Él es mi estandarte, que Él va delante de mí y que ya Él, el Señor, ha declarado que no le va a dar tregua a mi enemigo. Así que lo que yo tengo que hacer es unirme con Él todos los días de mi vida. En primera instancia, permitiéndole que Él me muestre qué áreas de mi vida en la carne todavía en ellas yo sigo siendo independiente, y que me dé el valor para sujetar esas áreas, esos pensamientos, esas emociones, esas decisiones, esas actitudes bajo el gobierno de Él. Y así como Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés, esto me hizo pensar como el Espíritu Santo
nos puede a nosotros también levantar las manos. Porque hay veces que ya no queremos, nos cansamos de nosotros mismos. ¿Le ha pasado eso a ustedes? Yo me canso de mí todo el tiempo. Pero el Señor dice que Él es nuestro estandarte y que ustedes y yo podemos vivir sin darle tregua al enemigo. Incline su rostro, vamos a orar. Y ahí empieza a orar por lo que Dios le haya hablado. Claramente el Señor nos está hablando de nuestro corazón, de lo que está dentro nuestro. Si el Señor le mostró algo, pídale perdón. Es así. Crea, sencillo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pedimos perdón por nuestra independencia. Usted y yo somos independientes en todas o en algunas áreas. Pídale perdón al Señor ahí. Dígale que le lave, que le limpie, que renuncie a ser independiente, que acepta que su corazón y su mente le ha estado liderando. Hágalo, no le dé tregua a su enemigo, la carne. Aquí en este lugar usted lo está venciendo cuando usted se somete a la perspectiva de Dios. Cuando usted se humilla y acepta, la carne está siendo derrotada. Ahí, Señor, te entregamos también nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra rebelión. Si hemos identificado que hemos estado viviendo con temor al hombre o poniéndonos a nosotros en el trono, que es lo mismo, pídale perdón al Señor. Señor, perdóname. Me veo en el trono, en esto que hice, en aquello que quiero hacer, en cómo estoy administrando la vida. Me veo en el trono en la forma que me relaciono contigo, decidiendo cómo usar mi tiempo. Me veo en el trono en esta decisión que tomé en la casa, con mi cónyuge, con mis hijos. Señor, me veo en el trono en esta decisión que tomé acerca de mi economía o que quiero tomar. Perdóname, ya no la voy a tomar así, no voy a hacerlo así. Hoy vengo a traerte, es más, entréguele ahora sus problemas, pero con esa expectativa de sujetarse al dictamen del Señor. Dígale, Señor, voy a hacer lo que tú me indiques. A ver, anímese, no tenga miedo, porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Voy a hacer lo que tú me indiques. Háblame, muéstrame. Aunque me dé miedo, lo voy a hacer. Aunque esté muy pendiente de lo que digan los demás, de las opiniones de los demás. Hoy lo confieso, es verdad, estoy pendiente, pero no quiero vivir así. Hoy me vuelvo hacia ti. Hoy me vuelvo hacia ti, Señor. Hoy me sujeto a ti. Ahí dígale al Señor, y yo te pongo en el trono. Ahí ponga al Señor en el trono de su vida. Nosotros no tenemos reputación, no tenemos imagen, no tenemos futuro fuera de Él. No hay éxito verdadero fuera de Él. Así que cuanto más rápido lo reconozcamos es mejor. Señor, hoy te ponemos a ti en el trono de nuestra vida. Nos inclinamos delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer liderarnos a nosotros mismos. Hoy te decimos con un poco de temor, pero te decimos que queremos que tú nos lideres. Danos instrucciones. Espíritu Santo, ayúdanos, no nos dejes, no nos abandones. Háblanos, envía palabras sobre nosotros. Queremos seguirte y obedecerte, pero a veces no sabemos cómo hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús te pedimos que pura gracia y pura misericordia nos des una oportunidad más para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. La sangre del Cordero nos lava, la sangre del Cordero nos cubre. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo arroja luz sobre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra conducta, nuestra vida, nuestra familia. Y además de eso nos da el poder para hacer su voluntad. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.